continuando con la separación del judío-cristianismo de ayer, que estaba en el siglo II, pues voy a hablaros a finales del siglo II hasta el siglo III y el siglo IV. Aquí es donde ya se empieza a producir ya una separación más drástica entre el judaísmo y el cristianismo, y según van llegando diferentes papas, pues van haciendo diferentes cambios, sobre todo en el cristianismo, para que tuvieran más gente. Porque claro, como Pablo dejó entrar a todos los judíos, entonces los cristianos dijeron que estos no eran verdaderos cristianos, bueno, porque no cumplían una serie de cosas. En fin, bueno, ahora os voy a empezar a contar porque aquí esto es un culebrón. Esto es un culebrón. Así es que hay que ir poco a poco porque si no ya te pierdes. Vale. El judaísmo mesiánico fue el que con el tiempo se transformó en el cristianismo. Y estaba en ese momento Clemente Romano en el año 90 o el 100 a.C. Y luego le sucede Evaristo I, que era hijo de padre judío y estaba igual que Pedro, que era judío y casado. Clemente es Clemente ben Yehuda, que era judío, y Evaristo I tenía padre judío. Y cuando Pablo o Saúl de Tarso incluye a los gentiles, ya saben que se van a casar, como he dicho en el vídeo anterior, se van a quedar judíos con cristianos y que se van a casar entre ellos, y así pues se van a unir las dos comunidades. Y luego cuando él admite a otros judíos, que eran los que estaban en la puerta, los temerosos de Dios, porque como se estaban quedando ya sin afiliados porque no querían cumplir ninguna de las normas y se habían quedado los 4 fundadores y nadie más, entonces se dan cuenta que hay una introducción de muchas novedades, porque claro, estaban costumbres griegas, costumbres de otros sitios que no estaban acostumbrados los otros. Bueno, resumiendo, dentro del grupo de judíos pues están los que se quedan con los judíos que están, digamos, con las luchas intestinas que hay entre judíos. Y luego hay otro grupo de judíos que son los que cruzaron, los que se fueron, y entonces dice, sí, yo soy judío, yo respeto tus leyes, pero yo no me voy a meter en tus luchas, porque yo no he venido aquí a meterme en tus luchas nacionalistas, ¿por qué no? Porque yo soy cristiano y creo en Jesús. Entonces se separaron, y entonces estaban los judíos que creían en Jesús, que eran los que creían en Yeshua, que decían, y otros que no creían en Jesús. Entonces aquí hay mucho lío, porque están primero los judíos que han acogido a otros que no son judíos, que se han metido en como temerosos de Dios al lado de la puerta, y luego están por otra parte unos judíos que se disgregaron de toda la comunidad, se fueron, creían en Jesús de Nazaret como judío, porque Jesús era de origen judío, había estudiado los peces Gamaliel, pero luego se había hecho cristiano, porque estaba predicando en el Imperio Romano contra los fariseos que iban en contra de él, porque decían que no era Jesús y sí que era, y en fin, hay un lío muy grande. Entonces, bueno, estos se separan, ¿no? Por una parte están estos y luego por otra parte están los judíos que creen en Jesús. Y entonces, bueno, en el año 107 muere Evaristo y ya sucede en el Imperio Trajano. Y va a realizar una persecución general a todos los judíos del imperio, a todos, ya sean de Jerusalén o sean de la diáspora o sean de cualquier sitio, los va a matar a todos. Mató a San Ignacio de Antioquía, mató a San Simeón y mató a cualquier judío, sin saber si que ellos decían que yo creo en Jesús, y si creo en Jesús soy de los tuyos también, ya estoy con los tuyos, pero como no lo sabía, tampoco se preocupó, pues se los cargó a todos. Entonces en el 114 hay una segunda rebelión judía, el judaísmo mesiánico se quiere independizar del judaísmo global, que es lo que os he dicho, y porque resulta que está el Imperio Parto, y hay 2 regiones donde nunca pudieron llegar los romanos, que era en Germania y en Irán. Entonces los romanos llegaban allí y al final tenían que volver, porque además luego los partos y los otros les reconquistaban territorios, y los romanos tenían que poder y no pudieron con ello. Entonces en el 114 los partos dijeron, bueno, nosotros podemos ayudar a los judíos, pero si os juntáis con nosotros os ayudamos a reconstruir el templo. Y los judíos dijeron, pues mira, me da igual que sean los judíos o sea los partos o otros, y luego vamos a reconstruir el templo, pues que vengan. Y
En la primera rebelión, como sabéis, solo se rebelaron los judíos de Jerusalén, en la segunda ya se rebelaron todos. Entonces estaban los judíos de Alejandría, estaban los judíos de Cirenaica, de Chipre, de Asia Menor y los de Judea. Y estaban todos ya rebelados. Porque como habían dicho, bueno, pues si vienen estos y nos ayudan a tener el templo que nos han destruido los otros y encima se han llevado los dineros que son nuestros, pues que vengan los partos o que venga quien sea. Y entonces todos estos eran considerados por los católicos, por los cristianos, eran considerados traidores al imperio. Y bueno, se murió al final este emperador y apareció Trajano. El sucesor fue Adriano y dice que no puede haber una guerra, no puedes estar en dos bandos, que tienes que estar en un bando porque si no te debilitas. Entonces estos dijeron, mira, pues que esto nos conviene que nos quedamos con los partos porque nos van a construir el templo, pero veían que pasaba el tiempo que no les construían el templo, que decían que sí, pero que no, y al final le dicen a Trajano, oye, que nos has dicho lo del templo, no nos lo ha hecho, y dice, no, pues ya se me ha olvidado, ya no te lo voy a hacer. Total, que había un lío muy grande, porque además Trajano dijo, voy a poner a Júpiter en medio y lo vais a tener que adorar. Y claro, pusieron una estatua de Júpiter en medio y los judíos dijeron de qué y se lo cargaron le cortaron la cabeza. Entonces quedaron la misma frontera, o sea, estaban en la guerra pero estaban igual, no se había solucionado nada. Y entonces unos decían que estaba Yeshua como Mesías y otro que era Bar Kokhba, que eran dos Mesías distintos. Entonces, se puede decir que cada 50 años había una guerra contra Roma y que nunca ganaba porque siempre ganaba el imperio. Luego en el año 132 hay una tercera guerra, termina, y en el año 135 pues entra el emperador Adriano, ¿no? Que no los quiere ver ni en pintura. Y entonces dice, muy bien, pues para fastidiarles a esto lo que voy a hacer es prohíbo el Sabbat, prohíbo la circuncisión y Jerusalén ahora se va a llamar a Elia Capitolina y Judea se llama Filistea, que es palestino, cuando ahí no había palestinos ni había nadie. Porque hay un chiste que dice que encontramos quién le robó la ropa a Moisés antes de cruzar el Mar Rojo. Le dicen los judíos a los palestinos, dice, pero si nosotros no estábamos ahí en esa época, es decir, que le cambiaron el nombre, pero en aquella época no estaban. En fin, que había aquí un lío de narices. Entonces, como cuando termina la guerra todos tienen unos grandes problemas,